En los últimos días hubo algunos hechos, uno judicial, el otro policial, que yo diría acaparó muchos espacios periodísticos. El policial fue el denominado la masacre de Villa Crespo, un hecho realmente espeluznante en el que una señora identificada como Laura Leguizamón, supuestamente con problemas psiquiátricos, habría matado a puñaladas a su esposo y a sus dos hijos, uno preadolescente, el otro adolescente. El tema judicial de la semana también tiene un hecho similar. Es una condena a 20 años de cárcel a Aldana Muñoz, que asesinó a puñaladas a sus dos hijos, a Dylan de 8 años y a Sofía de 5. Esto ocurrió en la ciudad correntina de Curuzú-Cuatiá, hecho que ocurrió allá por el 2023. Y fue condenada en los últimos días justamente por un tribunal de la provincia de Corrientes. No le dieron perpetua a esta señora porque la mujer contaba con, según dicen los peritos, con una capacidad y una consistencia para comprender la criminalidad de sus actos, pero disminuida por un trastorno mental transitorio incompleto. Lo cierto y lo concreto es que son muchos los hechos de violencia familiar, son muchos los hechos que no trascienden periodísticamente. Y vamos a hablar, porque como lo hacen año tras año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer en los últimos días los números, las estadísticas del último año de los hechos de violencia familiar, de violencia intramuros. Estamos hablando no solo de violencia física, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia simbólica. Vamos a charlar con la responsable, con la titular de la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella es la doctora María Emilia Cecín, que gentilmente, cada vez que la molestamos, ella, por más que sea domingo, nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo, muy bien y nunca es una molestia, por favor. Gracias por atendernos como siempre, doctora. Y bueno, a ver, se conocieron los últimos números y es como yo recién decía, ¿no? Hay muchos hechos que no trascienden periodísticamente, pero que ocurren. Sí, claro. De hecho, los números son importantes, son cifras altas y que, bueno, se mantienen en reserva y hay entre ellos muchísimas situaciones de mucho riesgo y de alta gravedad, por supuesto. Ajá. ¿De qué números estamos hablando, doctora, que haya ocurrido en el 2024? ¿Cuáles son los números que maneja su oficina, que integra el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país? O sea, estas son estadísticas serias y ciertas, son números de hechos que ocurrieron. Sí, efectivamente, son datos que relevamos acá en la oficina, datos que están, bueno, relevados y supervisados por un equipo, una socióloga permanentemente analiza cada uno de estos datos y después es que podemos elaborar este tipo de informes. Como usted bien lo dijo, esta semana publicamos el informe anual 2024 que da cuenta de la cantidad de personas y de las características de las situaciones que se denunciaron durante todo ese año. En el transcurso del 24 atendimos en total a 17.120 personas. De ese número total, 9.840 fueron las personas afectadas. A Ajá. partir de eso hacemos todo un desagregado de cuáles son los universos más afectados, cuáles son las características de las situaciones que se denuncian, los tipos de violencia, los grupos etarios y demás. Ajá. Más o menos en todos los años las características de esto que le hablaba se mantienen, los números pueden variar en muy poca cantidad, más bien siempre tiene una tendencia en alza y las características suelen ser las mismas. Los tipos de violencia se repiten todos los años, la violencia psicológica sigue siendo la preponderante, la siguen la violencia física, las amenazas y demás. Y el universo mayoritario de personas afectadas siguen siendo las mujeres. Ajá. Y estamos hablando de situaciones intramuros. Claro,
que eso es lo que hace especial a este tipo de violencia, ¿no? Claro, El claro. lugar en el que sucede, que hace que muchas veces sea más difícil poder contar con testimonios y con personas que puedan de alguna forma dar cuenta de esta situación, que a veces es un poco lo que se exige o se pretende en estas situaciones, que haya alguien que refuerce ese dicho de la mujer, pero bueno, justamente por ser intramuros, eso es mucho más complejo. O sea que yo soy muy tremendista si digo que estas situaciones son inevitables, que es imposible prevenir. No, no es tremendista, es un poco de eso. Claro, Por eso, y a ver, lamentablemente la justicia actúa cuando el hecho ya ocurrió, claro. no tiene una función preventiva. Por eso sí es importante trabajar sobre la prevención y la difusión de oficinas como la nuestra, como el OBD, para contar cuáles son los espacios habilitados para hacer este tipo de denuncias. Sí, como un dato alentador para contrarrestar este comentario tremendista que acabamos de hacer, es que vemos que las denuncias se hacen cada vez más temprano, que el Ajá, tiempo de tolerancia, por decirlo de alguna manera, en una persona que sufre este tipo de situaciones es más corto. En algún momento, una persona víctima de situaciones de violencia de género o violencia familiar podía tardar en promedio 20 años en hacer la denuncia por primera vez. Y ahora vemos que esos plazos se van acortando, claro, tanto que observamos que en situaciones de noviazgo de chicos más jóvenes, las denuncias se hacen de manera más temprana. claro. Eso es algo alentador, por un lado. Recordemos dos cosas, doctora. Primero, que la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, que está ahí justo enfrente en diagonal al Palacio de Justicia, sobre la calle Lavalle, al 1200, está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ustedes no hay sábado, para ustedes no hay domingo, para ustedes no hay 1 de mayo, no hay 25 de mayo, no hay feriado que valga. Nada de todo eso. Nos aseguramos de que haya personal justamente en todos los días y en todos los horarios para poder atender esta necesidad que no tiene ni días ni horarios, y por eso es que es tan importante destacar esto para que las personas sepan que hay un espacio y hay un lugar donde se puedan acercar cuando la situación se los permita. Ajá. Por eso nosotros la llamamos un 25 de mayo, doctora. Y la otra, cualquier persona, cualquier allegado, cualquier vecino puede hacer una denuncia si ve que hay alguna persona que está siendo víctima de violencia de género. Exacto, cualquier persona que esté en conocimiento de este tipo de situaciones y se quiera acercar, lo puede hacer en representación de otra. Siempre queremos, me importa destacar que tratamos, en la medida que la persona así lo quiere y demás, de mantener los datos de manera anónima para resguardar su privacidad y su seguridad en el caso que sienta que puede estar en peligro, pero después eso no quita que el juzgado, a la hora de intervenir, probablemente haga ratificar esta denuncia por la persona afectada y demás, porque bueno, son procedimientos inevitables que exige la ley para determinadas cuestiones, pero para el comienzo del proceso es suficiente con que cualquier persona se acerque a la oficina a manifestar esa situación. Doctora, cuando ya toma intervención algún determinado juzgado, ¿ustedes ya pierden este vínculo con la víctima? Sí, Ajá, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es principalmente darle a los jueces y a las juezas los elementos necesarios para que puedan adoptar de manera inmediata las primeras medidas de protección, que son las que van de alguna manera a interrumpir esa violencia que viene sucediendo. Esas medidas son medidas cautelares, en general tienen un plazo determinado de vigencia, muchas veces pueden ser plazos más amplios o mientras dure el proceso o mientras se determinen algunas otras cuestiones, y son medidas que tienen que ver con
la prohibición de acercamiento, de contacto, con la exclusión del hogar, con todas aquellas medidas que protejan a la persona afectada frente a su agresor, ¿no? Doctora María Emilia Cecín, titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, secretaria letrada del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Yo le agradezco, como siempre, que nos haya atendido gentilmente, sobre todo hoy, que es el Día de la Patria, el 25 de mayo. Gracias, como siempre. Ojo con los excesos en los pastelitos, ¿eh? Tenga cuidado. No, no lo puedo prometer, son una debilidad. Gracias, como siempre, doctora, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por interesarse siempre. Que tenga linda día. Igualmente.